Mi nombre es Alfonso Gil Montalvo. Nací aquí en Ferrol el 26 de marzo. Renací el 11 de abril de 1939. Bueno, cuando hablo de renacer, te explico, entiendes que es el bautismo. De hecho, es el nacimiento que celebro y que me gusta. Acepto las felicitaciones más el día del renacimiento que el primero. Mis estudios pues, han sido 4 años de filosofía en Salamanca, 4 años de teología en Roma y después ya puestos a trabajar aquí en la diócesis. ¿Cómo y cuándo comienza tu relación con la OAC, Alfonso? ¿Cómo comenzó? Mira, yo conocía a militantes y conocía a un par de sacerdotes que estaban trabajando con la OAC. Y siempre, vamos, los valoré y los aprecié. Eso supuso un cierto acercamiento. Eso no quiere decir que era un acercamiento desde fuera, o sea, conocía algo, ¿no? Llegué a conocerla cuando 3 de ellos, al llegar a la primera parroquia en que estuve trabajando, aquí en el puerto de Ferrol, un barrio obrero, 3 militantes se acercaron y me pidieron si quería acompañarles en la UAC. ¿Qué pasaba? Yo estaba sustituyendo en la parroquia a un sacerdote que había sido destinado a Madrid como consejero nacional de la JOC. Y ella, el que los estaba acompañando en la JOC y en la UAC, se habían quedado sin conciliario. Entonces acudieron a ver si yo podía acompañarles y ayudarles. Yo acepté contento también, ¿no? Y ahí empezó mi entrada en la UAC y mi conocimiento, que ha ido siendo pues, progresivo cada vez. Estamos en el año 70, a finales de los años 70. ¿Y cómo estaba organizada la UAC en ese momento? Bueno, la UAC en Ferrol había pasado ya los primeros momentos que fueron momentos muy activos y momentos de muchos militantes. Habían pasado ya unos 24 años, 23, 24 años. Entonces, los militantes que se consideraban militantes de la UAC en aquel momento eran pocos. Y bueno, ahí estuvimos, pocos y mayores. Pero ahí estuvimos acompañando. Había otro conciliario que me decía, con acierto, me decía, mira, este grupo pequeño puede ser el punto de unión entre lo que fue en su momento una UAC vigorosa y lo que puede ser en un futuro pues, una UAC que renace y que vuelva a tener presencia, vuelva a tener actividad apostólica, ¿no? Pero hace falta que unirlo una etapa y otra, ¿no? Y os tocará seguramente a vosotros pues, hacer este vínculo de unión. Y efectivamente, yo creo que fue una explicación válida que después la propia realidad lo ha ido confirmando. ¿Dónde os reuníais? Mira, la diócesis tenía una casa, y la mantiene, en la cual los movimientos de la Acción Católica se reunían. La UAC, en concreto, junto con la JOC, estaban en la planta baja, un local amplio, y yo recuerdo, siendo muchacho, 15 años, entrar en aquel local y ver en una viga de pared a pared, que sostenía pues, el techo del local, una frase de Pío XII que decía: la caridad no está destinada a remediar las faltas de la justicia. Me llamaba la atención, pero percibí claramente que allí lo que se buscaba era una lucha por la justicia, motivada por el amor sin duda, pero que la justicia por sí misma tenía una exigencia de ser realizada, y ser realizada pues, a nuestro nivel de trabajadores, de instituciones que tenían que ser más justas, etc. ¿Ese espacio permitía celebrar asambleas? Bueno, esa misma frase bueno, de hecho la recuerdo ahora, ya me han pasado infinidad de años, ¿no? Pero
pero marcaba un estilo y una orientación, que efectivamente después la ves en la práctica, ves que eso es así, A nivel general, en aquel momento la UAC estaba pasando una cierta crisis y ya apuntaba a la salida. Allá por los años 64, militantes de la UAC habían creado una editorial, la editorial ZYX, Z-Y-X, las últimas letras, con el ánimo de transmitir cultura obrera pues a la gente sencilla y a los barrios obreros, etc. Fue muy interesante. Pero en aquel momento, años 70, había crecido bastante. Fue iniciativa de militantes de la UAC. Pero después se fueron reuniendo muchos universitarios. Date cuenta que era una situación en la cual estaba prohibida el derecho de reunión, el derecho de asociación no existía. Entonces la Iglesia sí podía reunir, la Iglesia sí podía asociar, y entonces bajo el paraguas de la UAC, pues mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, adultos jóvenes, pues estaban ya movilizándose y estaban ya intuyendo un nuevo régimen, intuyendo una nueva realidad social, y OAC y ZYX se estaban un poco como interfiriendo, ¿no? Y hubo un momento en que hubo también que clarificar quién es. La OAC es un movimiento apostólico, la ZYX no es directamente un movimiento apostólico, aunque es un movimiento que intenta transmitir conciencia obrera e intenta transmitir cultura, conocimiento de la historia del movimiento obrero y promover de alguna manera un poco la continuidad de esos valores que están en juego. Y hubo un momento dado en que hubo que clarificarse. Y justamente esos años fueron sus momentos de clarificación. A partir de entonces, la UAC fue retomando de nuevo una orientación claramente apostólica y ha llegado a lo que soy, que es realmente un movimiento muy válido. El sostén de nuestra Iglesia, de nuestra vida de fe, y de nuestra militancia es el encuentro con Jesucristo, la espiritualidad, ¿no? A lo largo de estos 75 años, la espiritualidad cristiana ha sido central en la vida de OAC. ¿Cuáles son las características que tiene la espiritualidad cristiana vivida en la OAC, Alfonso? Esa pregunta para mí es incidir en lo que es la joya de la corona. Es lo esencial, ¿no? Es lo esencial. Mira, es tomarse en serio el Evangelio, pero vivido en la realidad, en la dura realidad en que la vida de las personas, y en este caso concreto del mundo obrero, pues esa vida transcurre, se construye, se lucha. La espiritualidad ha estado siempre desde el principio activa en la UAC, pero activa con unas características peculiares. Te cuento, desde el principio, ¿qué es la santidad? La santidad es vivir 24 horas al día honradamente. ¿Está claro? Una vida honrada, 24 horas al día. El saludo, muchas veces con que se despedían, hasta mañana en el altar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que iban a ir a misa al día siguiente? No. Significaba que se entendía el trabajo, el taller, la fábrica, como el altar donde uno ofrecía su vida, donde uno ofrecía su trabajo, su jornada de 8 o de 10 horas, su esfuerzo, su sacrificio, con lo cual salía adelante, ¿no? Hasta mañana en el altar era que vivían la vida como ofrenda, que vivían la vida como entrega, como una ofrenda al Señor y a los hermanos. La oración, la gracia de Dios, decía, la oración es para la lucha, uno sale de la oración dispuesto a luchar por la justicia, a luchar por los hermanos. No era una oración evasiva, no era una espiritualidad evasiva que te llevaba a vivir en las nubes, no. El militante obrero no está levitando entre la realidad y el cielo, no, está en la realidad. Esta realidad en la que nos movemos, esta mentalidad, esta visión, está
en línea con la encarnación del Señor. Porque vamos al Señor arriba, cuando el Señor se ha encarnado, está con nosotros. Cristo ha querido compartir, Dios ha querido compartir en Cristo la realidad humana y la realidad del trabajo en concreto. Y en concreto, diríamos, de la clase trabajadora, humilde, sencilla, sacrificada. Entonces, esa es la característica que ha acompañado a la UAC desde el principio. Y hoy, 75 años después, eso lo ha vivido, adaptándolo en la mentalidad y las circunstancias de cada momento, ¿no? Pero en este momento yo retaría incluso a un monasterio, a una congregación religiosa, a un seminario, la retaría a que plantearan un planteamiento de espiritualidad, diría, más alto que el que plantea la UAC. Yo creo que está perfectamente, porque es características como estas, la pobreza, la humildad, el sacrificio, son características, son expresión del mandamiento nuevo de Jesús, que es amaros como yo os he amado. Y eso se vive de esa manera. Pobreza que es compartir, pobreza que no es miseria, es compartir con todos para que no haya miseria. Humildad que no es humillación, humildad es la capacidad de recibir, de acoger al otro, de aprender del otro. Sacrificio que es la capacidad de renunciar muchas veces a tu propia voluntad por la voluntad mayor de la comunidad, del grupo, del equipo. La comunión de bienes, la comunión de vida, la comunión de acción, forman parte del ADN de la UAC. La vida en equipo, la vida organizativa, la tendencia a unir siempre en donde vives. Todo eso es expresión de la espiritualidad de la UAC. Muchos conciliarios dicen que en la UAC he aprendido a ser cura. ¿Qué enseña la UAC para ser cura diferente en otros espacios? Mira, podría decirse de cualquier profesión. Un médico, por ejemplo, hasta que no está en el hospital, hasta que no está unos meses o unos años trabajando, no llega a ser realmente un médico probablemente dicho. Claro que lo es, y tiene el título previamente, ¿no? Pero lo hace, el trabajo lo hace, ¿no? En concreto, la UAC ha sido un complemento, diríamos, necesario para el seminarista, el estudiante, ha estado en teorías, ha estado entre libros, ha estado muchas veces pues alejado incluso de la realidad. Y eso no es correcto, eso no es lo mejor. Pero porque hay que complementar también durante el proceso, ¿no? Pero la realidad es esa, centrado en los estudios, en los exámenes, en lo que va descubriendo, que es muy bonito, pero la realidad parece como que va en paralelo a otro nivel, por otro lado, ¿no? Cuando llegas a la UAC en concreto y te encuentras con una interpretación válida de lo que es la historia, de la humanidad y en concreto de la realidad obrera que conoces, cuando descubres los valores de la cultura obrera, cuando descubres lo que ha sido la historia del movimiento obrero, eso es precioso. Hay cantidad de cosas tan positivas que te atraen. Cuando tú lees el Evangelio, depende tanto de la situación en la que lo lees, en la que lo escuchas, que es distinto escuchar el Evangelio en medio de problemas laborales, en plena lucha por una mayor justicia, por los derechos humanos, por la dignidad humana, por un trabajo digno, que escucharlo en una situación cómoda en la cual tienes todo resuelto, donde todo es fácil, donde todo ignoras incluso por muchas situaciones sociales problemáticas. Es muy distinto. Entonces, cuando uno está viviendo entre problemas, viviendo en ese esfuerzo por una dignificación de la vida humana y en concreto de la realidad laboral, el Evangelio te encuentras que da respuestas, que ilumina, que te abre un camino, que te anima a la lucha. Entonces, descubres un tesoro
y claro que tu espiritualidad encuentra sentido. Diremos casi como si hasta entonces un coche que ha estado funcionando el motor, pero sin las ruedas tocando tierra, sino suspendida. Entonces, perfecto, no hay riesgo, no hay peligro, el motor funciona perfectamente, incluso las ruedas no se gastan. Muy bien, pero cuando apoyas en el terreno, y ese terreno es pedregoso, y a veces hay baches, y a veces hay caminos que no se transitan, entonces entiendes que el día a día de un cristiano, y el día a día también pues, de un sacerdote, pues no es la comodidad de una teoría en que todo va bien, y si hay un problema se resuelve teóricamente, sino que la cuestión está en la vida, en la lucha, en proyectos, en entrega, en generosidad, y a veces en riesgos que hay que asumir, y sacrificios que hay que realizar, sacar adelante a la familia, etc. ¿Qué experiencias de apostolado obrero con todas las consecuencias nos puedes relatar de manera concreta, ¿no? De cómo Dios se va haciendo vida a través de estos hechos, de esta gente? Te cuento mi experiencia de acompañar y de ser acompañado por uno de los militantes. Este hombre, lo estoy recordando, lo fui a visitar, lo fui a ver en un encierro que hubo en el ayuntamiento, estamos hablando de hace muchos años, por una causa laboral de Bazán, trabaja en los astilleros. Y ahí estaba, bajo de estatura, sencillo, los compañeros lo reconocían como cristiano y bromeaban con él, a veces se metían con él porque era cristiano. Pero veías que los compañeros lo valoraban, sabían que podían contar con él y cuántas veces pues le han consultado, ¿no? Y estaba, entre todo, bien. Daba un poco ese perfil de presencia, de una presencia que en el fondo es una presencia que transmite, iluminadora, animosa, respetuosa, acogedora. Bueno, esta persona, este militante, valoró la presencia de la BAC en los seminarios. Visitó durante 2 años a los seminaristas de la diócesis que estaban estudiando en Santiago. Allá iba todos los meses a tener un encuentro con ellos y hablarles de lo que era el mundo obrero y de lo que era la evangelización del mundo obrero y el apostolado. El mundo obrero tiene que ser evangelizado por obreros, por militantes obreros. Y esos militantes necesitan también la presencia del conciliario, y se necesitan conciliarios. Bien. Este hombre, yo recuerdo que fue avanzando en espiritualidad, en conocimiento de Jesús, en ánimo en entender el Evangelio y llevarlo a la vida. Recuerdo incluso, fíjate tú, en una ocasión en que me llamó la atención, o sea, me corrigió, porque yo en una de las reuniones amplias pues había hecho un comentario, no me acuerdo exactamente de qué manera, ¿no? Pero en otro lado me dijo, eso no está bien, tú eres el conciliario, eso no se puede, eso no se dice así, eso puede ser malentendido, puede escandalizar. No, yo lo que me acuerdo concretamente es que yo le escuché seriamente, con seriedad, pero por dentro yo estaba feliz, estaba contento, y decir, qué bien lo estás haciendo, sigue así, sigue adelante, esto es lo que hay, esto es una reacción válida, adelante. Lo estaba pensando y lo estaba deseando por él, ¿no? Porque era verdad. Pues él, en su avance de conocimiento de Jesús, llegó, pues eso, pues ya cuando podía celebrar, participar en la Eucaristía todos los días. Cuando murió, yo estaba entonces trabajando en Madrid, destinado a Madrid con la UAC. Vine al entierro, al funeral. El obispo, que nunca preside el funeral por un laico, siempre por los sacerdotes nada más, porque si no sabría, tendría muchas demandas y no podría atender a todas. Entonces su criterio era solamente presidía
el funeral por los sacerdotes fallecidos. En este caso, quiso celebrar por él. Lo conocía, lo apreciaba, quiso también. Llego a la celebración y me dice el obispo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Me lo diría, ¿qué te parece que debo decir? Y dice, pues mire, diga, si quiere, esto no. Esta ha sido una persona que una verdad que descubrí en el Evangelio, verdad que llevaba a la vida. Y habiendo llevado esa verdad a la vida, daba un paso más. Y esto le permitía conocer una nueva verdad, un nuevo valor del Evangelio. Y eso lo volvía a asumir. Y eso suponía también otro paso más de avance. Y así, una y otra vez, ha ido avanzando porque ha ido llevando el Evangelio a la vida. Y eso le ha llevado a comprender mejor el Evangelio y a seguir avanzando. Ese ha sido su proceso. Es un testimonio real del que soy testigo, ¿no? Y bueno, pues doy gracias a Dios de haber tenido esa experiencia, pero yo creo que de una manera o de otra, en general los militantes van con este tono de acogida, de transmisión de valores, de implicación en la lucha obrera y sobre todo en testigos de Jesús, testigos del Evangelio. Transmitir que el Evangelio transmite confianza, transmite esperanza, transmite sentido de la vida y moviliza para la acción transformadora de la sociedad y del mundo. ¿Cómo es una teología que toma conciencia de las preguntas de la gente, de lo que viven, principalmente de las personas más necesitadas? Yo el ejemplo que puedo poner más claro sería la teología de la liberación. La teología de la liberación nace en Latinoamérica como respuesta a una situación de opresión, de sufrimiento, de abuso del poder constituido y que había que superar. El Evangelio es liberación y el mensaje de Jesús es un mensaje liberador. La teología de la liberación fue Mira, es como... Tú conoces bien, todos conocemos bien la historia de la liberación de Israel. La historia de la liberación de Israel, en que el Señor llama a Moisés, suscita a Moisés y lo envía a Egipto, al faraón, para que libere al pueblo. El pueblo está oprimido, su grito ha llegado hasta el Señor y el Señor envía. Ese es un principio clave. Y después la historia de liberación de Israel yo diría que es casi como prototipo de muchas otras liberaciones. La propia historia del movimiento obrero ha sido como una historia de liberación. Una historia de liberación de un dominio despótico en que el capital pone todas las condiciones, el obrero no tiene derecho a unirse con nosotros para hacer fuerza, para poder... No, está solo, está perdido, no tiene recursos para defenderse del poderoso, ¿no? Pero aprende a unirse, arriesga a unirse, va intentando un camino de liberación, un camino de libertad que le ha llevado pues, a reconocimiento de los derechos que hoy el mundo del trabajo tiene. Pero todo eso se hizo con esfuerzo, con lucha. Bueno, eso ha sido un éxodo, un proceso de liberación muy válido. Y ahí estaba, la teología ha ido dando razones y animando y dando espíritu para esa liberación. La teología de la liberación en Latinoamérica lo tenemos mucho más cercano también, y hemos visto también ahí a muchas comunidades y muchos líderes campesinos hoy, noticias del otro día, en Colombia y en otros lugares, en el año han muerto asesinados 300 líderes campesinos. Gente que intenta transmitir conciencia, unir a las comunidades para hacer frente a un abuso terrible que les lleva a las tierras, que les condiciona la vida. Pues
de esa manera la teología ha ido muchas veces justificando levantamientos, justificando y dando razones para tener paciencia, para seguir adelante. La lucha obrera no es una lucha movida por el odio, sino movida por el amor a la justicia. Y la movilización, en muchos casos, es un acto de responsabilidad positivo y un acto necesario para que la sociedad vaya adelante. Nosotros muchas veces en los catecismos hemos aprendido a luchar contra el mal, a luchar contra el pecado. Esa lucha, todo el mundo, eso nadie la pone en duda. O sea, no, eso está muy bien, luchar contra el pecado. Pero cuando el pecado está concretado en una normativa, en unas prácticas, en unos abusos, no se puede luchar. Claro que se puede luchar. Es que hay que luchar ahí. Llámale como quieras. Evidentemente, no se trata de hacer de esa violencia gratuita, no, en absoluto, ¿no? Se trata de reclamar una dignidad, reclamar poder vivir con una dignidad que es propia de nuestra condición de personas. No estoy hablando de hijos de Dios, porque no todos todavía han llegado a ese descubrimiento, pero sí la dignidad personal. La dignidad personal, fíjate tú, hoy se reconoce en muchísimos países, pero entiende que ha sido fruto del Evangelio. Donde el Evangelio no se yo presente, todavía sigue habiendo ese dominio en que los jefes, las autoridades descienden de los dioses. Son los que saben y los que deciden, y eso es palabra de Dios, y eso es un error. ¿Qué se echa en falta en los seminarios para ganar un poco en sensibilidad y apostolado hacia el mundo obrero? Mi experiencia personal, siendo seminarista, estudiante, fue el bien que me hizo los grupos de Jesús Obrero en los que yo participé y la relación con obreros conocidos. Y eso me fue orientando, descubriendo que había algo que no conocía, que había un mundo que yo no conocía, pero que me sentía atraído, porque había valores en juego. Y veía que Jesús estaba en ese mundo, claramente. Después, mi primer destino, de recién terminado los estudios, fue, he estado 5 años como formador en el seminario, formador de los seminaristas más mayores, los últimos 4 años de estudio, ¿no? Sabiendo lo que me había pasado a mí y lo que había descubierto, procuré, los que entraban en el primer curso, me los traía en Mondoñedo, date cuenta de dónde está, una preciosidad allá, pero un pueblo medieval entre montañas que da gusto verlo, pero muy lejos de la realidad social en la cual estábamos viviendo, etc. Entonces me lo traía a Ferrol, donde había pues una realidad y una presencia de iglesia en barriadas obreras muy viva, muy interesante. Y una semana nos la pasábamos aquí visitando y escuchando el testimonio de párrocos que estaban implicados en la pastoral obrera, de seglares, de laicos que estaban también aprendiendo y actuando en esas comunidades. Para ellos para los seminaristas fue un descubrimiento muy interesante. Aún hoy todavía muchos de ellos lo recuerdan, ¿no? Claro, teníamos maestros, es decir, que había un par de sacerdotes, justamente consejero de la JOC, consejeros de la UAC, que transmitían y daba gusto, pero no eran los únicos, daba gusto escucharlos, daba gusto estar con ellos y lo que estabas viendo, porque estabas viendo, no solamente la teoría, sino que estabas viendo a la gente, viendo los barrios, viendo la ropa colgada, donde hay ropa colgada en la calle, allá hay una familia obrera, bueno, eso fue muy interesante. Y después, en las vacaciones para los mayores, en las vacaciones de verano, intenté siempre que hicieran alguna experiencia de trabajo. Algunos fueron a Oviedo, otros fueron a Barcelona, algunos fue a Alemania, e incluso un mes trabajando, un mes
Y eso también marcó un estilo. Yo creo que eso es fundamental. Mira, Rovirosa tenía muy claro, y lo decimos, lo dice, está escrito en cantidad de sitios, si no hay un conciliario no puede haber un centro de OAC. El conciliario es una pieza clave. Segundo, él visitó todos los seminarios. Hay una carta en la cual le pide a uno de los, creo que es Barcelona, pero no exactamente, que le dice, es el único seminario grande que me queda por visitar. Dudo ahora si era Barcelona o no, pero me parece que era Barcelona. Él sabía que sin ese contacto no. Cuando iba a visitar los seminarios, si iba acompañado con el conciliario, él hablaba de espiritualidad. Rovirosa hablaba de espiritualidad, de Jesucristo, del seguimiento de Jesucristo, del modo de ser de Jesucristo. Y el conciliario hablaba del mundo obrero y del apostolado del mundo obrero, etc. Te aseguro, porque tengo testimonios, te aseguro de que las palabras de Rovirosa quedaban grabadas en aquellos jóvenes, porque es que era un hombre que transmitía perfectamente, ¿no? Y Rouco mismo, Rouco lo conoció cuando estaba estudiando teología en Salamanca, y recuerda perfectamente. Por eso cuando se inició el proceso de canonización, él quiso presidirlo. Y él quiso decir que este sabía que era un santo desde el principio, ¿no? Esto te lo decía años y años después de haberlo conocido, ¿no? ¿Cuánto de impulso hay en la labor de la OAC con el nombramiento y el alcance del Papa Francisco? El Papa Francisco lo entendemos como un regalo de Dios a la Iglesia y al mundo, ¿no? La primera reacción es decir, si todo esto es lo que hemos dicho siempre y se nos trataba de exagerados o de izquierdistas o de peligrosos o de que... Es que es esto lo que hemos entendido desde el principio. Por lo tanto, en este momento nos hemos encontrado pues sostenidos, animados, confirmados en que el camino emprendido y el esfuerzo empleado estaba bien empleado y que el camino era el correcto, y en eso estamos. Para nosotros ha sido una alegría muy grande, ¿no? Pensar palabras del Papa en torno, por ejemplo, a los movimientos populares, cómo se ha expresado, cómo, hablando de la economía, dice que, y del mundo laboral, o la persona se pone en el centro de la economía y no el lucro, o no hay arreglo posible. En la vida política, para mí es impresionante este último documento, Fratelli Tutti, todos hermanos, todos, ¿no? Es decir, que las relaciones políticas sean relaciones de amistad, que las relaciones personales sean relaciones de fraternidad, y las políticas, las sociales, relaciones de amistad. Que nos consideremos enemigos, que nos consideremos diferentes, pero en una tarea común, y que cada uno aporte lo suyo, pero siempre la persona en el centro. Esta economía, tal como está montada, es una economía que mata. Eso reduce la dignidad de la persona humana, a la persona a un productor consumidor. Si produce, vale; si consume, vale; pero si ni produce ni consume, es descartable, ¿no? La atención a los últimos, la atención a los más pequeños, no está resuelta todavía. Es decir, que hay el enfoque de la economía, el enfoque de la vida política. Mira que ha habido avances, eso es evidente, pero sigue siendo muchas veces el egoísmo, la búsqueda soberbia de quedar por encima, sigue siendo lo que predomina, ¿no? Eso no es de recibo. Entonces, el Papa está
poniendo en marcha procesos que en su día también verán la luz y se irán cumpliendo, ¿no? Pero para nosotros ha sido realmente un impulso muy, muy válido, impresionante. ¿Cuáles son los desánimos hoy en los conciliarios de la OAC? Y de la misma manera, ¿dónde se alimentan y se refuerzan en la tarea hoy nuestros conciliarios de la OAC? Vamos, yo no quisiera ser simplista, pero la realidad es que yo no conozco conciliarios desanimados. Es verdad, ni yo estoy desanimado, ni otros conciliarios. Hombre, que echamos de menos continuidad, que echamos de menos, porque no es fácil el transmitir y el que broten y el que formar militantes. No es fácil, no es fácil. Y en un momento también en que los sacerdotes disminuyen en número, pues también es difícil un poco la continuidad en este servicio, ¿no? Pero de desánimo no. En cualquier caso, pues es el hecho bueno, la oración, el encuentro con Cristo es fundamental. Para la misma actuación, el compañerismo, la vida comunitaria entre nosotros, eso retroalimenta también a cada uno de nosotros, ¿no? La propia práctica y la propia vida apostólica te está sosteniendo, ¿no? Yo no sabría cómo animar a un desánimo, porque me encuentro animado, y es que a los compañeros los encuentro también en ese sentido. Hombre, nos gustaría un crecimiento más pero se han ido encontrando, siempre también se han ido encontrando respuestas, y hoy mismo el planteamiento es tan positivo, tan valiente y tan centrado que no sé, lo encuentro muy válido, muy válido.